deportes porque ya se vive la emoción de la NFL en la capital del país. Ayer precisamente se dio el banderazo de arranque a todo esto, que esta serie de actividades que va a haber a lo largo de la semana y que culminará con el partido entre los Patriotas y los Raiders en el Estadio Azteca el próximo domingo. Precisamente ayer quedó inaugurada ya la exposición de cascos sobre Paseo de la Reforma. Para celebrar el encuentro de la NFL entre Raiders y Patriotas, que se celebrará este sábado 19 de noviembre en el Estadio Azteca, la avenida Paseo de la Reforma luce por segundo año el Ball Parade, una exposición de 42 piezas, 32 cascos, 4 balones y 6 cara de papas. Todos los aficionados y habitantes de la ciudad que tengan tiempo y ganas de pasear por esta linda avenida, se den una vuelta y vean y aprecien el arte de, valga la redundancia, los artistas mexicanos que colaboran en esta muestra. Del Ángel de la Independencia a la Diana Cazadora, se pueden observar cada una de las obras pintadas en cascos y balones que mezclan a los equipos de la NFL y la cultura nacional, todo hecho por artistas mexicanos. Esta es mi casco, es para los Indianapolis Colts, se llama Raíces Talavéricas y está inspirado en la Talavera de Puebla. Pues tiene patrones tradicionales que encontramos en la Talavera poblana y pues tiene los colores directos del equipo como debe de ser, ¿no? Entonces es un homenaje a los Indianapolis Colts, pero también a las raíces mexicanas. Una exposición que todos los amantes a la NFL no pueden dejar de visitar, la cual estará presente hasta el 27 de noviembre. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y justamente hablando de fútbol americano, este fin de semana los Pumas Seúl lograron su pase a la gran final de la Liga Mayor de la UNEF al derrotar aquí, precisamente en casa, en el Estadio Olímpico, a los Burros Blancos del Politécnico Nacional, en una edición más del clásico estudiantil de por décadas se ha vivido en nuestro país. Así se vivió el ambiente allá en la casa de los Pumas. Con la porra de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, fue como el Estadio Olímpico Universitario este fin de semana recibió un clásico más del fútbol americano, donde las dos universidades buscaron el pase a la gran final de la UNEFA. Dos enfrentamientos, uno entre las porras alentando a su equipo, quienes hicieron retumbar el recinto universitario con sus cánticos. El otro enfrentamiento en la cancha, donde los jugadores dieron todo para lograr cada touchdown y sumar puntos en el marcador. Al final, los Pumas CU con marcador de 23-19 se llevaron el clásico y buscarán alzar el trofeo de campeones y cerrar con el máximo galardón los festejos del 90 aniversario frente a los actuales campeones auténticos Tigres. Creo que es una gran final, va a ser un gran partido. Obviamente desde el día de hoy salimos a preparar ese partido, tanto ofensiva como defensivamente. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y como sucede desde hace quién sabe cuántos años, creo que son 6, los Pumas van a enfrentar otra vez a los auténticos Tigres en la gran final de la Liga Mayor de la UNEFA, el partido el próximo fin de semana. Y ayer se llevó a cabo, entre otras tantas carreras aquí en la Ciudad de México, la carrera por la salud. Domingo de activarse y recorrer las calles de la Ciudad de México, y qué mejor que corriendo. Es por eso que se llevó a cabo la tercera carrera nacional Moviendo a México por tu Salud, en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, en la que participaron alrededor de 6,000 personas solo en la Ciudad de México. La ruta de esta competición fue el Circuito Reforma, con salida y meta frente al edificio sede de la Secretaría de Salud, donde los competidores de las 3 categorías partieron a las 7 de la mañana.
El objetivo de esta carrera es impulsar a la población mexicana para que practique deporte y combata el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, siendo una carrera que se desarrolla en 42 sedes en la República Mexicana. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y quedó definida la gran final de esta primera temporada de la Liga MX Femenil, que la verdad ha dado muchos buenos sabores de boca. Pachuca y Guadalajara se enfrentarán en la gran final. El partido de ida será el próximo sábado 18 de noviembre y la vuelta para el sábado 25 de noviembre. Hoy se definen precisamente los horarios ya de estos encuentros. Pachuca eliminó a los Tigres, a pesar de que Tigres derrotó a las Tuzas el pasado sábado en la cancha universitaria, no les alcanzó, y el Guadalajara vino a concretar la obra aquí en la cancha del Azteca para eliminar al América. Así que Tigres y América, que parecían durante toda la temporada que eran los dos equipos que iban caminando tranquilamente hacia la final, pues quedaron eliminados, y Pachuca se enfrentará al Guadalajara. Y en unas cuantas horas México estará enfrentando su segundo partido amistoso, el último de este año ya, de amistoso de preparación de cara al Mundial de Rusia 2018, será en Europa, en Polonia, a la 1:45 de la tarde. México visita a Polonia con las bajas, varias bajas, la de Herrera, la del Tecatito Corona, la del Chícharo Hernández, la de Edson Álvarez, así que con eso que le queda a Osorio tendrá que plantar un equipo digno para enfrentar a Polonia, que también ya está calificado al Mundial de Rusia 2018. Y ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Es una hazaña conseguida este fin de semana por un ex militar. Su nombre es Rob Jones. Él perdió ambas piernas con una mina mientras se encontraba de misión en Afganistán. Y desde ahí se ha dedicado a hacer obras para recolectar capital para exveteranos de guerra, como lo es él, a pesar de ser muy joven, y decidió hacer esta misión. Vamos a verlo un poco. Fue correr 31 maratones en 31 días. O sea, un maratón por día. Todo lo hizo esto alrededor de todo el norte de los Estados Unidos. Arrancó en unos estados, terminó en Washington el día de ayer, precisamente con esta labor. Lo estamos viendo precisamente en pantalla, sin piernas, con estas prótesis. Corrió 31 maratones en 31 días. O sea, diario corría los 42.125 metros que se compone un maratón. Así cruzó toda la parte norte de los Estados Unidos con esta finalidad de recolectar fondos para la causa de los veteranos de guerra, como lo es él. Ahí está esta labor, que ni siquiera, ya no hablemos de su discapacidad, no tener las piernas, ¿no? Ya alguien que está completo le cuesta muchísimo correr un maratón. Dicen que lo ideal en el mundo de los runners es correr 2, a lo mucho 3 maratones al año. Así es. Al año, ¿no? Este tipo se aventó 31. Uno diario. Admirable esfuerzo. Admirable esfuerzo por los veteranos de guerra. Es la información deportiva, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.